nosotros veníamos con un proceso de crecimiento sostenido hasta el primer año de la pandemia, que en realidad pudimos trabajar porque teníamos compromisos de exportación, así que eso a nosotros nos habilitó. Entonces el 2020 fue un año que casi sostuvimos la producción, que para nosotros fue un éxito. Y en el 2021 volvimos a crecer. Y este año estamos en un proceso que mejora el año pasado también. Creemos que es producto de varias cosas. El mercado nuestro básicamente está en el primer mundo, tanto Estados Unidos con países periféricos como Europa, y ha habido un movimiento social hacia la revalorización de los domicilios, de buscar el confort, de querer estar mejor, de ir más hacia la periferia de los centros de las grandes ciudades. Creemos que son varias las razones, pero el mercado de ascensores residenciales realmente ha crecido. Y nosotros vamos agarrados ahí de ese crecimiento, así que vamos creciendo. Nos gustaría crecer más, pero somos un poco prudentes, digamos, porque el nivel de incertidumbre que manejamos en nuestra economía, en la propia y en la macro de la Argentina, impone que tengamos que analizar con mucha prudencia algunas de las variables. Nosotros tenemos un producto que exportamos prácticamente el 90% de lo que fabricamos, pero hay algo que debe entender el sector público, que es que siempre que hay un proceso de exportación, viene acompañado, en la enorme mayoría de los casos, de un proceso de importación parcial, aunque sea mínimo, pero considero que no existe la unidireccionalidad en el comercio internacional. Y ahí es donde uno empieza a tener ciertos temores. O sea, nosotros tenemos importación de algunos insumos desde hace años, porque necesitamos tener un producto homologado para el primer mundo y eso nos impone tener componentes que a su vez estén homologados, cosa que no sucede en la Argentina, aparte de que las prestaciones que necesitamos en algunos componentes no se encuentran aquí. Y no sabemos si vamos a poder contar con esas importaciones, si vamos a poder seguir operando con el régimen de importación temporal que hasta ahora hemos venido haciendo, y bien, pero con muchas dificultades cuando tenemos que buscar muestras de prototipos en el extranjero y poder traerlas a la Argentina. De hecho, las últimas que hemos estado buscando, que son upgrades, que son mejoras en nuestro producto, hace entre 6 y 8 meses que estamos tratando de traerlas y por distintas cuestiones todavía no lo hemos conseguido, cuando son insumos nuevos que queremos probar. Entonces, todo este roce, este tironeo, esta trabazón que tenemos en la comercialización desde la Argentina hace que nosotros seamos prudentes en el crecimiento y digamos, bueno, hasta dónde podemos bancar con financiamiento propio, hasta dónde podemos bancar un crecimiento que implica comprar más insumos, que implica crecer en espacio y en superficie, en tecnificación, en mano de obra, hasta dónde vamos a poder sostenerlo. Entonces, teníamos un proyecto más ambicioso de trasladar la planta, donde ahora estamos y ha quedado en stand-by. Estamos ahí analizando y esperando a ver si encontramos condiciones apropiadas para poder dar ese paso. Pero, en resumen, la empresa crece a un ritmo menor del que podría. Obviamente que nosotros todo lo que vendemos, lo vendemos a divisa oficial.
y lo cobramos en 5 días especificado, por lo que los márgenes nuestros se han reducido, obviamente, porque los costos internos en Argentina han sido mayores que la evolución del dólar oficial. ¿Hasta cuándo vamos a poder comer margen? Lo estamos estudiando. Ahora tenemos un proyecto de expansión al mercado latinoamericano que esperamos que nos dé un poquito más de aire, porque al ser un mercado nuevo nos permite mayor flexibilidad y tratar de colocar un producto de mayor valor. Vamos a ver si lo recibe el mercado. Hoy la verdad es que la competencia es ardua. Nosotros ya tenemos más de una empresa que están fabricando ascensores neumáticos, que han copiado lo que nosotros hacemos, mal que nos pese. Y entonces hoy la competencia para nosotros es el mundo, en fabricación y en colocación de producto terminado. Y esas ventajas competitivas que está diciendo Patricia Popelka tienen que ver con esa patente que lograron en su momento y que les permitió desarrollarse y trabajar solos. Cuando esa patente se termina, muchas empresas pueden copiar el producto y empezar a generar y a competir en este nicho de mercado tan particular. Ahora, el know-how que tiene esta empresa y la experiencia para poder desarrollar es una de las grandes ventajas que se ven frustradas muchas veces por las trabas, queriendo, sin querer, que termina proponiendo el Estado y la burocracia. Creemos que llevamos una ventaja, porque nosotros hace 20 y pico de años que estamos en esto, pero no hay que abusar de esas ventajas y hay que ser realmente eficiente para poder seguir instalando lo que producimos desde Argentina en el primer mundo, y ahí sería buenísimo contar con un poco más de ayuda del sector público. Por ejemplo, ¿en qué? En que las normativas aduaneras no se compliquen, en que la logística no se complique, ya se encareció por todo el marco internacional, pero hoy estamos con un contenedor que teníamos que haber cargado el viernes, que no se pudo sacar de Puerto Buenos Aires. Ayer era el día del empleado público, o sea que tampoco operó aduana. Hoy estamos ya con una entrega demorada. Nosotros estamos entregando un contenedor por semana o 2 por semana. Una semana que no entregamos, nos resulta difícil de remontarla en la semana siguiente. Y lo que sentimos es que la normativa, las condiciones de funcionamiento, es como que se van complicando, se van complejizando, y no siempre de manera eficiente, sino que muchas veces lo vemos como innecesariamente. Ahí es donde pensamos, bueno, nos gustaría saber a dónde está poniendo la mira el sector público que toma las decisiones en Argentina. ¿Cuál es el gol? ¿Cuál es el mercado, el tipo de producto que realmente consideran que Argentina debe tratar de colocar? Si nosotros supiéramos con claridad eso, tal vez podríamos definir con mayor claridad nuestras condiciones también de funcionamiento. O sea, ¿qué nos pasa? Que muchas veces vamos tomando decisiones sobre la información interna de la empresa, la que podemos conseguir externa de nuestros distribuidores, de nuestros clientes, pero no siempre tenemos la información del sector público, que es clave. Es clave, porque ahí es donde tenemos que sumar esfuerzos. Y esa es difícil, es difícil de sacarle el gris, de sacarle ese tal vez sí, tal vez no. Nosotros consideramos que uno de los grandes valores que tenemos es el know-how. O sea, el saber cómo se hacen las cosas bien.
producto de toda esta experiencia y del trabajo de todo nuestro equipo. Ahora, hoy, I+D es clave en cualquier empresa que tenga algo de tecnología. Eso es caro. O sea, poder competir con las empresas del extranjero y poder seguir teniendo I+D al nivel internacional realmente es caro. No solo que es caro en dinero, porque experimentar, probar, hacer matrices, pedir a nuestros proveedores cosas nuevas. Nos está pasando, Martín, que no encontramos proveedores que quieran crecer. O sea, nosotros tenemos muchas de las partes y de las piezas tercerizadas. Bien, nuestros clientes crecen. Elevadores neumáticos tienen que crecer. Nuestros proveedores tienen que crecer. Nos dicen, no, yo hasta acá. Más no me pidas porque no voy a tomar más empleados, porque no quiero correr más riesgos, porque tuve problemas, porque me pasó esto, me pasó que compré hierro y cuando quise reponer había subido y no lo pude reponer. Cuando tomé un empleado tuve problemas laborales y me costó años de trabajo. Así que yo trabajo con mi hermano, con mi hijo y con mi sobrino. Y hacemos lo que podemos hacer entre nosotros 4. Y nos pasa en más de un caso. Entonces ahí tenemos un desafío. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos cuando hay una resistencia a la inversión en toda la cadena? Pero además hay otro problema, que es la calificación de los operarios, sean profesionales o no. Nosotros cuando hablamos de una empresa metalmecánica que quiere competir en el primer mundo, necesitamos gente calificada, que no es fácil. Estamos hoy trabajando con una consultora en recursos humanos, pero con serias dificultades. Por ejemplo, necesitamos determinados operarios en un sector específico, que necesitamos que tengan un know-how específico. Entrevistan 100 personas, seleccionan 3, nos la mandan a nosotros y no nos convence ninguna. Entonces ahí hay otro problema, que es la calificación de los recursos humanos, tal como hoy lo estamos haciendo, que considero, y no soy de las personas que crea que la culpa siempre la tiene el otro. Yo creo que las empresas tenemos que involucrarnos, tenemos que llegar a las universidades, tenemos que llegar a las escuelas técnicas, tenemos que poder alentar a la gente joven a que se comprometa, a que le entre ese deseo de innovar, de ver qué puedo hacer con mi creatividad. Ahí tenemos un problema de falta de comunicación y eso está hoy siendo un factor bastante complicado de resolver para las empresas, en varios sectores. Y hoy los empresarios de la República Argentina tienen un desafío tremendo, tienen que lidiar con una cantidad de cosas, entre ellas la coyuntura del país, a la cual ya prácticamente estamos todos acostumbrados y cada año se agrava un poco más y cansa mucho más. Pero también la gestión de las personas, la gestión del talento, la adquisición de los recursos y las nuevas generaciones. Entender sobre todo las formas nuevas de trabajar y en ese contexto desarrollar la empresa. Ahí es donde viene una sugerencia que es un desafío para nosotros como pymes. Hoy la gente joven realmente valora una serie de cuestiones vinculadas al ámbito laboral que no eran las que se valoraban en mi época. Para la gente joven hoy, la idea de entrar a un trabajo y jubilarse en ese trabajo está lejos de lo que es su idea de su carrera laboral. Tenemos que saber que la gente joven, y más con talento, la vamos a tener muy probablemente temporalmente.
y tendremos que adaptarnos a eso. Pero entonces, las pymes necesitamos un proceso de profesionalización para poder trabajar lo más profesionalmente, porque esa es la realidad que hoy tenemos. Entonces, un operario, un ingeniero, un técnico que hoy entra y que es valioso para la empresa, aparte de tener que ofrecerle una proyección de carrera, de intentar tenerlo motivado, de intentar que sienta que su creatividad tiene un lugar donde desarrollarse, dándose todo eso, también tenemos que evaluar que muy probablemente contemos con esa persona por un tiempo. Y que no podemos pensar que va a ser in eternum. Entonces tenemos que estar preparados para poder reponer cuando tenemos alguien que decide hacer una experiencia en otro lado. Y eso implica mucho trabajo también, mucho trabajo de perfil de puestos, mucho trabajo de desarrollo de recursos humanos, de capacitación de recursos humanos. Y las pymes que querramos ser viables, tenemos que encarar ese proceso. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones.